tenemos una tarea pendiente, me parece a mí, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, en que no hemos superado a Trujillo. Porque cada vez que se habla de orden, de disciplina, pues se piensa en el referente histórico. Pero las grandes democracias, las democracias fuertes, tienen agencias de policía fuertes, tienen una rigurosa aplicación de la ley y los ciudadanos muestran un compromiso ciudadano que trasciende los partidos. Hace solo unos días, Guzmán Fermín hizo una propuesta de que se instituya en el país el servicio militar obligatorio. Nosotros hemos querido tocar el tema y antes de pasar con nuestro invitado y conocer su mirada, permítanos compartir con ustedes la mirada en contexto. Ante el aumento de los hechos delincuenciales y el deterioro de las condiciones sociales y económicas de Haití, hay sectores que consideran necesario establecer el servicio militar obligatorio, una práctica que mantuvo el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo. Los que plantean retomar esa práctica como política de seguridad del Estado piensan que mientras más jóvenes se sometan a las rígidas condiciones que establece la formación militar, menos delincuentes se formarían en las calles dominicanas. Y sobre Haití, una nación sumida en graves problemas internos, esos sectores que sueñan con el servicio militar obligatorio mantienen viva la creencia de que en un futuro no muy lejano habrá una confrontación armada con el vecino país, tal como ocurrió a partir de la proclamación de la separación de 1844. El 27 de agosto de 1947, Trujillo anunció la creación del servicio militar obligatorio. Esta medida imponía que todos los hombres entre 18 y 35 años de edad debían registrarse en un censo específico establecido para controlar a quienes debían participar en el servicio militar. Los individuos obligados a registrarse eran sometidos a programas de adiestramiento político-militar durante varios meses para así reforzar la ideología del régimen y asegurar la lealtad política de los participantes. Después de la muerte de Trujillo, el Congreso Nacional aprobó la ley número 5565 del 5 de julio de 1961, que derogó la ley que creó Trujillo para imponer el servicio militar obligatorio. Bueno, vale decir que nosotros intentamos tener en el programa al general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que fue quien hizo la propuesta, pero está afectado de la gripe y nos prometió que cuando esté bien podrá venir. Mientras tanto, tenemos a un invitado, un general retirado de la Policía Nacional, es Damián Arias, que vía Zoom nos va a dar su mirada al respecto. Buenas noches, general, si podemos... buenas noches, gracias por su tiempo para que nos dé su mirada sobre esta propuesta como general retirado. Buenas noches, Lisset. Buenas noches, Víctor. Un placer, ¿me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Bien, el tema, antes que me formulen la pregunta, porque ya quien me invitó me la formuló, a menos que ustedes quieran reformularla, pero ya yo estoy en contexto de qué se trata. Fíjense, en sociedades como las nuestras, tenemos una tarea pendiente, me parece a mí, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, en que no hemos superado a Trujillo. Porque cada vez que se habla de orden, de disciplina, pues se piensa en el referente histórico. Pero las grandes democracias, las democracias fuertes, tienen agencias de policía fuertes, tienen una rigurosa aplicación de la ley y los ciudadanos muestran un compromiso ciudadano que trasciende los partidos. Y hay como una especie de amor patrio, de patriotismo y de que el sistema funciona, cualquiera que sea el sistema. Porque yo estuve en China en 2018, 9 días, y yo no vi ni un vago en una esquina con un grupo de botellas de cerveza. Tampoco vi un teteo. Y por eso, como en China todo el mundo está puesto a algo, como recomendaba
Ortega y Gasset, pues China es lo que vemos. Entonces, no por una visión militarista, trujillista o policíaca, yo estoy de acuerdo en que ojalá se ponga en vigor en la República Dominicana, comenzando por la sociedad, por los jóvenes, el servicio militar o policial obligatorio. Porque eso, disciplina y orden, es algo que necesitamos. Años atrás, a los estudiantes les daban una materia llamada educación moral y cívica, y eso desapareció ya. Es decir, que parece que están a su sabor, a como ellos quieran. Sin embargo, si se les diese una formación militar o policial rigurosa, no para que ellos se queden haciendo como se hace en China, en Rusia, en muchos países, que debe servir 4 años. Por eso todos los ciudadanos chinos son militares, reservistas. Y luego tú te vas y tú escoges al inicio cuál rama quieres. Si quieres Fuerza Aérea, si quieres Ejército de Tierra, o si quieres Armada o Marina. Entonces, ojalá en nuestro país, en la República Dominicana, se ponga en servicio militar obligatorio. Eso va a tener un elemento importante. Gran parte, les comento, de los 40 años y 8 meses que yo estuve en la policía, los pasé formando policías. Y los policías que menos trabajo me daban, los alumnos que menos trabajo me daban, eran los que traían una formación familiar. Como las familias están bastante desmembradas, por llamarlo de una forma, la famosa familia nuclear, el padre, la madre y los hijos, está bastante permeada. Bueno, pues es fundamental que se instaure un estamento, que la juventud, al arribar a la mayoridad, a los 18 años, pues tenga necesariamente que aplicar, que ingresar a un servicio militar obligatorio. General, ¿cómo es posible que en un país donde los jóvenes han practicado el libertinaje de la libertad, imponerle un servicio militar obligatorio por los colegios privados, por las escuelas públicas? ¿Y cómo? O sea, supongamos que sí, digamos, ok, vamos a establecer el servicio militar obligatorio. ¿Cómo establecer, y si tenemos la infraestructura, una población que todos los días crece más, para implementar ese programa? Fíjese, hay que buscar la forma, hacer un estudio, buscar expertos. Las mismas personas que estamos de acuerdo nos pueden implicar y utilizar, sea planteles escolares, campamentos militares. Ahí está el 25, que queda cerca de la capital, pero deben tener un enfoque nacional e ir recibiendo por grupo los jóvenes, disponer partida de presupuesto, diseñar una malla curricular, la asignación de algún incentivo económico, aparte de la inversión, por no decir gasto, que significaría poner en servicio esas escuelas. El problema es que ya la sociedad se nos ha ido de la mano. Hay una incivilidad. Es decir, siempre digo que cuando un policía egresa de una de las academias se encuentra con 2 desgracias. Una es la corrupción interna en la policía, donde el que no camina no avanza. Y segundo, el servirle a comunidades donde hay gente irrespetuosa, agresiva, que no tienen una idea en su psique, en la psique colectiva, de autoridad, de jerarquía, de una autoridad que va a ser respetuosa de sus derechos ciudadanos, pero de una autoridad que la van a respetar también. Entonces, General, es un reto, perdón. ¿Tiene usted una visión optimista, una mirada optimista con el tema de la reforma policial en curso? Mire, a mí me acusan, y lo hacían en Washington, me encargaban muchas veces en los grupos de trabajo, elaborar, se hacían 3 escenarios. Uno, muy probable, otro, pesimista. O sea, a mí me encanta especializarme en el pesimista. ¿Por qué? Porque lo que más se parece a la realidad es el pesimismo.
Lo demás se queda en un escenario ficticio. Entonces, en lo personal, lo he dicho en innumerables entrevistas, lo he dicho en mi página de YouTube, no creo en tal reforma. ¿Por qué? Porque no veo el más mínimo fruto en el comportamiento del policía, en la vestimenta, en el equipamiento. El policía trabaja a mano pelada. Entonces, lo que tengo que ver es cómo esa reforma la están haciendo personas, si es que la están haciendo, que no son policías ni activos ni retirados, zapateros, tus zapatos. Es un dream team. Son personas notables, irreprochables socialmente, muy experimentados en sus áreas, pero no fueron policías. Y que yo sepa, no son policías tampoco. Entonces, los resultados, con ese secretismo que hay, yo no creo que haya tal. Lo único que han mejorado han sido los sueldos de los policías, que es una vieja promesa de campaña. Entonces, yo no creo en esa supuesta reforma, porque el mismo Servio Tulio, cuando rindió el informe de los 100 días de aquella primera comisión, donde no se permitió de manera muy sectaria a ningún policía activo o retirado, pues dijo, rindió su informe en el Salón de las Cariates, un acto muy bonito, mucho impacto mediático. Cuando le preguntan como a los 2 meses, dijo, no hay tal reforma porque el señor presidente vio el report, el informe de los 100 días y lo engavetó. Es decir, no hay reforma. La reforma está en las declaraciones vacuas, vacías de los políticos y de las personas que están engañadas por esos mismos políticos. Pero yo no veo resultados. El asunto es resultados. ¿Tienen ya cuántos años? 4 años, por no decir 5, en reforma. ¿Y dónde están los resultados? Los policías siguen comprando su chamaco. Los policías siguen con las botas rotas. No tienen equipamiento, focos, chaleco antibala, cascos protectores, esposas, macanas, armas, aunque que ojalá no fuesen armas letales para el patrullaje, armas eléctricas. Pero yo no veo nada. No es que yo sea un pesimista. Lo que me gusta es observar la realidad. Muchísimas gracias, general. Gracias, general, por darnos su mirada sobre estos temas tan importantes. Víctor, tú que fuiste militar, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con que la población pueda tener una invitación de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para participar, pero no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria. Yo creo que no se le puede imponer en un gobierno democrático que los jóvenes tengan que ir obligatoriamente a un entrenamiento militar. Sí creo que de manera voluntaria, para participar con mayor transparencia, para valorar, para reconocer, para tener acceso al conocimiento de lo que es el sacrificio de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, o si algún joven tiene la inquietud de tener esa vocación, puede ir a conocer de manera voluntaria un poco de esa vida y entonces decidir si la abraza o no, pero no de manera obligatoria. Yo creo que lo que sí debería hacerse de manera obligatoria es, como decía el general, lo que se hacía en años anteriores, que se educaba en las escuelas y en los colegios sobre el buen comportamiento, la moral y cívica, y sobre Carreño y el manual de buenas costumbres. Fortalecer la familia y hacer cumplir las leyes, porque tenemos dolencias ahí, falencias ahí. Irene, terminamos con Irene Javier, que tiene comentarios sobre la respuesta que dio la gente a la pregunta que multiplicamos a través de nuestras redes sociales con relación a este tema. Irene. Gracias, Lice. Sí, colgamos la pregunta en las redes sociales. Es importante decir que en Corea del Sur sí existe lo que es el servicio militar obligatorio. A un periodo de edad joven, que yo creo que ya yo no aplicaría. Vamos a leer la pregunta y es que ¿está o no de acuerdo con el servicio militar obligatorio? La gente responde, sí, estoy de acuerdo. Considero el servicio militar obligatorio mejoraría la conducta de la ciudadanía, además de prepararnos para cualquier conflicto bélico en este mundo tan cambiante. Otro comentario dice, no sé realmente. Seguimos leyendo comentarios, sí. Realmente no estaría de acuerdo, otro de nuestros seguidores. Y por último, sí, los jóvenes aprenden disciplina. La gente ha hablado, algunos a favor, otros en contra del servicio militar obligatorio. Y yo vuelvo con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias. Gracias, Irene. Ciertamente, porque la mirada del ciudadano para nosotros es importante.